Bien, muy bueno las participaciones allí en el tablón, en esta relación que establecieron entre el texto de Shoshana Zuboff y el texto de Perry Anderson. Y también agradezco que lo hayan escrito sobre el tablón. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben mejor que yo, pero es más complejo para los compañeros abrir documentos a hacer la lectura directamente en el tablón para la respuesta. Eso les facilita el tiempo y nos permite que puedan interactuar. Sigo sosteniendo que me interesa que recuperen las lecturas de sus compañeros, más allá de decir estoy de acuerdo, comparto, bueno, ¿qué comparto? ¿Qué me parece interesante destacar? ¿Qué eje quiero ampliar? Eso es este intercambio que queremos hacer, ¿eh? El poder pensar y escribir textos colectivos en donde no sean la suma de partes, sino que sea la construcción dialéctica. Entonces, en función de esto y un poco para avanzar con la lectura, vamos a leer un texto de Yushun Han, un filósofo coreano pero que reside en Alemania, para seguir pensando nuestra contemporaneidad, ¿no? En estos ejes para pensar nuestra contemporaneidad. Pero previo a ello, y me parecía interesante poner en claro ciertos ejes que no dudo que lo sepan, pero experiencias que uno ya ha tenido, no está de más enfatizarlos, comentarlos y recuperarlos. Me voy a los inicios y hablamos de dos conceptos. Uno es la edad moderna y el otro es la modernidad. ¿Por qué digo que son dos conceptos y no es lo mismo? La edad moderna dijimos que es una construcción didáctica de diferenciación de distintas épocas cuando queremos analizar la historia. No podemos analizarla toda junta, sino que la tenemos que organizar. Y se organiza en función de ciertos hechos que en ciertos momentos y de acuerdo a determinados paradigmas se consideran bisagras, ¿no? Se consideran que modifican los modos de pensar, los modos de observar, de percibir y de definir al hombre. Ningún hecho se da de un día para otro, eso lo saben ustedes muy bien, sino que son procesos. Decíamos que, y lo están planteando distintos filósofos y pensadores contemporáneos, que estamos en un fin de época, estamos atravesando este quiebre de paradigma, este inicio de una nueva época. Todavía no sabemos cómo se va a llamar, no sabemos cuánto durará este quiebre y este fin de época. Pero sí empezamos a intuir, empezamos a observar que hay modos de hablar que se tienen que modificar, que hay modos de percibir que se están modificando, modos de construir subjetividad que se han modificado. Y en esas modificaciones aparecen los conservadores, aquellos que no quieren y no aceptan los cambios, y aquellos que, bueno, sabemos que los cambios son parte de la historia, ¿no? Y lo que nos enseña la historia es eso, es que nunca es eterna, sino que es una construcción social, y como construcción social está en permanente cambio. Entonces decíamos, por un lado esa edad moderna que se inicia, y voy a tomar a un pensador que pertenece al movimiento de la decolonización del saber, que se llama Quijano, Aníbal Quijano, y él plantea que justamente no solamente aparece y surge esta idea de América, ¿no? Este nuevo continente que se descubre, entre comillas diríamos, a partir de los viajes de Colón,
sino que también surge Europa. Europa, como la conocemos hoy, empieza a construirse en esta idea de estados nacionales a partir también del siglo XV. Recuerden que cuando estábamos en el periodo de la Edad Media, no teníamos esta idea de los estados nacionales. Los estados nacionales, en ese momento, surgen ligados al absolutismo y a la monarquía, pero en donde se define una capital, se definen fronteras, se define un poder unificado, se define un monopolio de la fuerza física. Eso es parte de la definición de un Estado. Surgen en la modernidad, surgen en esta edad moderna, surgen hacia el siglo XV, ¿no? En esa época yo les puse a Vasari. ¿Por qué? Porque ustedes bien habrán visto en historia del arte y del diseño, cuando surge la historia del arte como discurso, surge ligado a un ideal de belleza que es el ideal clásico. Entonces, por eso se habla de un renacer. ¿Qué era lo que renacía? Renacía ese modo de hacer, ese modo de ver, y un ideal, es decir, cómo debía ser algo, para ser considerado obra de arte, debía tener los cánones estéticos de la antigüedad greco-romana. Entonces, ese discurso, ese modo de escribir y ese modo de organizar la historia del arte también surge en esta edad moderna. Pero ustedes también a nivel de diseño, habíamos hablado de cómo la pandemia se fue desarrollando en nuestra contemporaneidad a una velocidad que habla de estos movimientos de globalización que tenemos, ¿no? Y una rápida conexión entre personas, ¿no? No solamente hay un movimiento global de capitales, sino hay un movimiento global de personas. No fue ni la primera ni la última epidemia. Hubo epidemias anteriores y la epidemia vedette fue la famosa peste negra, a la que se ha remitido mucho el año pasado, en el siglo XIV, que diezmó la población europea en ese constante comunicación. Entonces, se llega a ese renacimiento en un momento post-epidemia, diríamos, cruzadas, España empobrecida, y requiere de alguien viene alguien y les promete oro, obviamente que van a tener el aval de la monarquía, y vienen aquí, los primeros viajes no llevan oro, porque son viajes en donde traen las poblaciones se van diezmando, las poblaciones del Caribe. Cuando se llegan a lo que sería América continental, lo que va a ser la zona de México, y luego también la zona ya de América del Sur, ahí recién empieza a nivel económico la posibilidad, ¿no?, de este saqueo económico de América que le permite a España saldar deudas, y que permite este ingreso en la economía europea del dinero, digamos, del oro americano, y que lleva justamente al enriquecimiento de burgueses que habían desarrollado ese capitalismo, empezado a desarrollar ese capitalismo que permitía las bancas, el poder prestar dinero. La economía capitalista, decíamos, se basa en esta posibilidad que me da la posesión de un capital, pero que requiere a su vez la posibilidad de acumular ese capital, ya no a partir solo de la posesión de la tierra, sino a partir de
la posesión de de dinero, diríamos, para llevarlo a nuestra cotidianidad. Entonces, me parecía importante empezar a pensar cómo esta modernidad, que ahora vamos a ver un poco más sobre a qué llamamos esta modernidad, pensarla en este marco del capitalismo, y de otra idea, que es la que estamos tratando de pensar también, del liberalismo. Y última cosa que digo, para que no sea esta filmina tan grande, tan larga, importante, no descartemos pensar que los movimientos políticos, los movimientos económicos, siempre están vinculados e interrelacionados. Uno no determina el otro, pero sí se influencian mutuamente. Entonces, en función de este eje que queríamos empezar a pensar una nueva época, ¿no? Con nuevas maneras de responder preguntas e incluso preguntarnos cuestiones nuevas que antes no se tenían, porque aparecen problemas nuevos, porque aparecen desarrollos tecnológicos, porque aparecen nuevos actores sociales, ¿no? Eso implica hablar de épocas nuevas, de momentos nuevos. Y para ya en esta edad moderna, que se inicia en el siglo XV, que empieza a aparecer esta idea de un Estado, nos vamos a ir a uno de los filósofos básicos para pensar la modernidad, como una época de pensamiento, que fue René Descartes, el famoso cogito cartesiano. René Descartes, a partir de la duda metódica, es decir, él no descarta la posibilidad de conocer, no es escéptico, no es que va a dudar de todo, hasta de la duda misma, eso sería un escéptico. Para René Descartes hay posibilidad de conocer, lo que pasa es que el modo en el que se conocía hasta entonces era un modo que él va a poner en duda. Y a quienes van a estar consolidando este modo de conocer, va a ser una gran institución que sobrevivió a toda la Edad Media, que es la Iglesia, como centro y como espacio. Pensemos en la definición del hombre como criatura, algo creado por Dios, ¿no? Frente a ello, René Descartes plantea una duda metódica, no duda de la existencia de Dios, sino que lo ve como sino que él plantea que por más que yo sea engañado, porque todo el conocimiento que me brindan los sentidos para Descartes es un conocimiento que me brinda un conocimiento que es permanentemente cambiante, ¿no? Yo veo algo y eso cambia de tamaño, depende de la perspectiva en donde lo veo, si ese objeto se acerca o se aleja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cambia ese objeto? No cambia el objeto, diríamos nosotros hoy, pero si yo me quedo simplemente con la información que me dan los sentidos, el objeto estaría cambiando. Entonces, para René Descartes es importantísimo pensarlo para pensar la modernidad, porque el cogito cartesiano, para el cual pienso, coma, existo, no digo luego, porque luego no es que primero pienso y después existo, sino que para René Descartes, en el momento en que estoy pensando, estoy existiendo. ¿Qué dice? Bueno, yo dudo de los sentidos, pero hay un conocimiento que parecería indubitable, que es el matemático, ¿no? Que 2 más 2 es 4, supongamos, o que el triángulo tiene 3 lados. Pero, ¿qué sucedería si yo, en realidad, eso que me parece tan indubitable, no fuera más que un gran sueño en donde haya un genio maligno que me esté engañando y me esté haciendo creer de que eso es indubitable? Frente a ello, lo que propone René Descartes es justamente decir, bueno, pero para ser engañado tengo que existir. Y para poder existir, llegó al primer principio de verdad,
¿no? Estoy siendo engañado, estoy existiendo, ¿no? Estoy pensando. Entonces, ¿qué soy? Soy una cosa que piensa, ¿no? Así define al hombre René Descartes, ¿no? Este sujeto que es todo razón. Importante, y se los dejo acá para que lo sigan. Entonces, todos los sujetos, ¿no?, tienen razón. Todos los hombres tienen razón. Están formados de cuerpo y alma, pero es el conocimiento racional el que nos lleva a principios verdaderos. Por un lado ello, que va a marcar un camino que se va a abrir a partir de la Ilustración, el movimiento de la Ilustración, y que va a poner en tensión ese movimiento de la Ilustración, un movimiento intelectual, filosófico, social, pero que no se queda simplemente en hacer filosofía, sino que modifica el modo de pensar la sociedad, en un contexto en donde la burguesía iba teniendo cada vez más poder económico, pero no tenía poder político. Entonces empieza, ¿no?, una necesidad y un malestar muy grande en la sociedad, ¿no?, frente a ese absolutismo monárquico, ¿no? Esto por un lado.